como la salida de esta situación, ¿no? La vacunación masiva en conjunto, eso está de más aclararlo. Pero, Gaby, Israel siempre fue un poco pionera en esta situación. Hablamos de la cantidad de la población que tiene vacunada, y ahora la novedad es que están sin barbijo. Exactamente. Obviamente tiene que ver con lo exitoso de su campaña de vacunación. Esta es la clave. Sí. Recordemos, Israel, país de 9 millones de habitantes, tiene en estos momentos el 54% de su población ya con las 2 dosis de vacuna de Pfizer. Pero si vos sacás los menores de 16 años, en total tenés el 85% de la población susceptible de recibir vacuna. ¿Cuál fue el resultado? Que bajó, ayer hubo 0 contagios. Wow. 0 contagio, ¿no? Llegó a tener miles de contagios Israel. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, permiten a partir de ahora que la gente ande sin barbijo en la vía pública. Lugares abiertos, ¿no? Por supuesto. Recuerdo en Israel cuando hablábamos de medidas restrictivas en cuanto a la presencialidad en las escuelas. Exacto. Cierre de fronteras, cuando casi ningún país hacía cierre de fronteras. Digo, medidas drásticas en momentos claves. Es que la receta de Israel fue una amplísima campaña de vacunación para una población reducida, ¿no? También hay que decirlo. ¿Qué población tiene Israel? 9 millones de habitantes. Ah, pensé que más. Digamos, no, el total es 9 millones. Pero aparte, acompañar esa vacunación con un cierre por completo de todas sus fronteras y cierre de actividades, entre ellas la educativa, para garantizar, bueno, este tiempo lo dedicamos a vacunar. ¿Por qué tuvo tantas vacunas Israel? Primero que nada porque logró un acuerdo con Pfizer, un acuerdo que gestionó el propio Benjamín Netanyahu, donde lo llamó 30 veces al presidente de Pfizer para cerrar ese acuerdo, y donde lo parecía ya un ex medio tóxico, ¿no? 30 llamados al presidente otra vez. de Pfizer. Pero claro, el acuerdo implicaba que Pfizer podía obtener toda la información que tenía que ver con los pacientes que recibían la vacuna. Es decir, para ellos tener un seguimiento sobre un estado, particularmente cómo evoluciona la vacunación allí, qué éxitos han tenido. Obviamente esto generó una discusión con respecto a la privacidad de las personas. A la ética y demás. Pero bueno, el resultado es 0 casos en un día, tuvo un número increíble. Y por otro lado, esto que decíamos, hoy pueden salir a la calle sin barbijo. Si vas a un lugar cerrado tenés que usar barbijo, tanto comercio. ¿Escuelas? Y las escuelas volvieron. Y es más, volvieron sin la modalidad de burbujas. Ya liberaron esa posibilidad. ¿Pero con barbijos? ¿Con barbijos? Con barbijos, sí, pero sin el tema de tener que aislar inmediatamente si aparece un caso. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque ellos creen haber llegado, o gran parte, a la inmunidad de rebaño ya. ¿No? Haber llegado a que, teniendo el 85% de la población susceptible de recibir vacuna ya vacunada, se logró justamente bajar a 0 la tasa de contagios y también bajar muchísimo la tasa de mortalidad. Pensemos en esto, básicamente como primero se empezó vacunando a las personas mayores, después se fue derramando hacia el resto de la sociedad, lograron esta vacunación que es histórica y en proporciones la más grande en todo el mundo, ¿no? Podemos decir que sin ninguna duda es el país que mejor manejó la pandemia y el más exitoso hasta el momento en cuanto a, bueno, frenar el virus. Sí, yo te diría que el país que mejor manejó la pandemia fue Nueva Zelanda. Más que Israel. Más que Israel, fue porque ellos, sin tener hoy por hoy una gran capacidad de vacunación, fíjate que es un país de 5 millones de habitantes y tuvieron en total 2.700 contagios y 26 muertos en un año y medio de pandemia. Nada. Claro. ¿Por qué? Porque la primera ministra Ardern, lo que hizo, que es laborista, es también cerrar restricciones y que la gente respetó a rajatabla. Un rastreo permanente sobre los casos positivos. Está bien, es una isla, ¿no? Sí, y también hablamos, Gaby, con referencia a esto de, bueno, acatar las medidas, lo mismo que mencionábamos con la escolaridad presencial. No partimos todos de la misma base. Totalmente. Digo, la desigualdad, los índices de pobreza, los índices de trabajo informal, el desempleo. No es lo mismo Israel que Nueva Zelanda, que Argentina, que Brasil o que Reino Unido. Me parece que ahí hay un punto importante para saber, bueno, cómo estábamos antes de que llegue el virus, ¿no? Exactamente. Yo lo que te digo es, me parece, incluso está así en el mundo científico catalogado como el mejor ejemplo, ¿no? El de Nueva Zelanda, por esta actitud que tuvo el gobierno muy proactiva de cerrar rápidamente cuando tenía apenas un puñado de casos y
obviamente un Estado presente ayudando a las personas que no podían ir a trabajar y demás, y la gente cumpliendo con las normas, claro, ¿no? Pero Israel ha sido sí el ejemplo de vacunación, ¿no? Me parece que esto es la clave, por eso hoy pueden estar sin barbijos en las calles, por eso hoy han bajado a cero los contagios en un día. Está bien, puede ser una excepción, pero tienen muy pocos contagios. La semana pasada eran promedio de 200 contagios diarios, era muy bajo, y han bajado también la mortalidad. Por eso, dos ejemplos para tener en cuenta. Nueva Zelanda, un Estado fuerte, proactivo y que cerró cuando había que cerrar, y por otro lado Israel con un Estado que también garantizó la vacunación y que la gente también respetó las normas que imponía el gobierno con respecto a la conducta pública, ¿no? Gracias, Javi. De nada. Nos preguntamos cuándo, ¿no? En la Argentina podremos hablar de circular en la calle sin barbijos. Por el momento eso parece un futuro muy, muy lejano. De hecho, a quien voy a saludar, a mi compañera Paula Marusic, que está en la puerta de Casa de Gobierno, está con barbijo. Hola, Pau, buen día. Hola, Lu, buen día. Doble barbijo, te diría. Mirá, bueno. Ya extremé medidas de seguridad como para, bueno, ¿no? Ahorrarnos algún disgusto en tiempos de segunda ola. Y mira, Lu, estamos acá en Casa de Gobierno porque